Bueno, ahí estamos en vivo, mi amigo. Ahí entramos. Estamos en vivo. Hola, amigos, ¿cómo estamos? Hola, Ruby. ¿Cómo va eso? Saludos. ¿Cómo ¿Todo está mi bien? gente de Argentina? Hola, mi amigo Seba. Jorge Luis. Amigo de Un la gusto volverlos casa. a ver después de tantos años, amigo. 2 años ya. 2 años de mi último viaje a Argentina. Wow. Estamos súper chéveres y pues es un gusto de recibir su invitación para compartir hoy un poco de preparaciones parciales adhesivas posteriores. Es un enorme honor y un gusto estar transmitiendo a través de su página de educación continua y pues aquí estamos, a lo que venimos. Qué grande, mi amigo. Bueno, vamos Qué esperando honor, que Jorge. se vaya conectando la gente acá. ¿Cómo andas, Rubí? Excelente, Seba, contento de tener al nicaragüense más famoso. Vamos nomás. Aparte de Te vamos a creer. un amigo de la casa, como lo dijiste vos, Evita. Qué grande, mi hermano. Así es. Así que hoy nos toca preparaciones. Mirá que hemos planificado este curso, hasta lo hemos hablado para hacerlo con los chicos online, ¿te acordás? Para hacer una parte de 2 días de esquema. Sí, Lo habíamos me acuerdo de hablado. ese, Sí. Perfecto. Un tema que es bastante piola, que por lo general, Muy cargado. siempre se trata como un pequeño módulo en algunos cursos, pero que tenemos para hablar de días enteros de esto. Sí, por lo general, esta conferencia de preparaciones parciales adhesivas en el curso es de 9 de la mañana hasta 12 de la noche. Solo en Tremendo. teoría, y hasta el día siguiente ya full práctica porque hay tantos conceptos, pero lo más genial de todo esa cantidad de teoría que vemos es que cuando caen a la práctica hay muchos conceptos que ya están tan claros que yo ni les toco las preparaciones a mis participantes, lo más que solo los voy guiando, no, aquí hay que mejorar, aquí hay que retocar y nada más, y al comienzo es algo frustrante para muchos de los participantes porque dicen, ¿a qué hora vamos a empezar a practicar? Lógico, ustedes saben que la práctica es algo más apasionado porque ya está activo, entonces, pero a la hora de llegar se dan cuenta que vale la pena la espera y cargarse de tanto conocimiento, porque siempre les he dicho que la mano no hace lo que el cerebro desconoce, ¿ok? Entonces, si el cerebro no tenemos los conceptos básicos y todos los conceptos claros, la mano siempre va a ir mal guiada, mal orientada y con resultados desagradables, lamentablemente. Hoy traté de hacer una recopilación de todo el tema. No fue nada fácil porque pues hay muchísimo. Claro, muy poco pero tiempo. sí creo que lo que vamos a compartir va a ser de mucha ayuda para después de que salgamos de toda esta contingencia y que va a ser aplicable al día a día, como siempre ha sido el objetivo de cada uno de las conferencias y de los cursos que hemos programado. Golazo, amigo. Así que bueno, a disfrutarlo al gran maestro. Vámonos más. Adelante, amigo. Okay. Gracias, amigo. Vámonos más, Jorge Luis. Vamos a empezar primero a hablar de cuáles son las 3 estructuras que mayor resistencia le dan a los dientes en el sector posterior. Las 3 estructuras que le dan mayor resistencia a los dientes posteriores: reborde distal, ¿ah? Reborde mesial, y eso que dice ahí es dentina interaxial, que no es nada más que la dentina que va desde oclusal hasta el techo cameral. Toda esa dentina que va de oclusal al techo cameral es la dentina interaxial. A medida que nosotros perdemos estos 3 elementos, el diente se va volviendo cada vez más propenso a una fractura. Al solo y tenemos reborde mesial, va a haber muchos problemas, pues podemos hacer una restauración directa siempre cuando tengan espesor, porque si está automáticamente una restauración directa.
o si no tienen más de 2.5 milímetros de espesor en las paredes remotas. Otro. Amigo, Va a depender mucho amigo, del espesor amigo, de ustedes vestibulares, ¿sí? se entrecorta porque tenemos problemas, parece, con Se internet. cortó, ok. Sí, se está, o sea, no llega tu audio. Ay, se nos cayó, amigo. A ver, vamos Ahí está, ahí volvió Jorge. Ahí estamos. A ver, amigo. Aquí todavía no me salen en la pantalla. A ver, compartí pantalla. Vamos a ver. Ahora sí. Ahí estamos. Perfecto. Desde el anterior, digamos, no se escuchó, digamos, nada, se entrecortó y se quedó sin audio. Si me dicen, yo lo voy a regresar, tranquilo. Sí, ya desde el inicio de la primera, cuando empezaste a hablar de la dentina interaxial, ahí se fue como entrecortando. Me dicen, yo Sí, lo voy a no decir. te quise cortar antes porque pensé que se solucionaba, pero no. Desde esa, exactamente, desde ahí. Ok. Dale. Entonces, tranquilo, volvemos a repetir, Dale. tenemos todo el tiempo del mundo, chicos, así que ahí nos disculpan si hay alguna interferencia. Listo. Porque ustedes saben que las redes han estado súper cargadas, con tantos likes, todo el mundo en sus casas, entonces el internet está bien saturado y muchas veces podemos tener este tipo de inconvenientes que sin problema alguno pues lo volvemos a reactivar y continuamos con el tema si nos tienen un poco de paciencia. ¿Les parece? Dale. Entonces voy a volver a empezar y voy a volver a hablar de cuáles son los 3 elementos que mayor resistencia le dan a los dientes ante una fractura. Vuelvo a repetir, son 3 elementos o 3 estructuras que mayor resistencia a la fractura, mayor resistencia le dan a la fractura a los dientes posteriores. Tenemos reborde mesial, ¿ah? Reborde distal y dentina interaxial. El reborde mesial ya sabemos que es la pared mesial, el reborde distal, reborde marginal distal, ya sabemos que es la pared distal, y la dentina interaxial es toda la dentina presente, desde la cara oclusal hasta el techo cameral. Esos son los 3 elementos que mayor resistencia le da a la fractura a un diente en el sector posterior. A medida que las circunstancias clínicas que se nos van a presentar pierde cada uno de esos elementos, también va a depender la cantidad de tejido que pierda, porque puede perder dentina interaxial, pero la dentina interaxial que está perdiendo... Animalito para que vean. ¿Me escuchan, chicos? Chicos, ¿todo bien? Ahí está, perfecto, amigo. Estaba el Ahora audio. sí, ahora sí. Perfecto. Dale nomás, amigo. Ok, me dicen porque de repente escucho un No, sí. ruido ahí. Silencia, Rubén, el micrófono. el Silencialo. audífono. Ahí Entonces, está. por eso Ahí está. preguntaba. Entonces, tenemos los 3 elementos, ¿verdad? Que mayor resistencia a la fractura le dan a un diente posterior. A medida que se nos presenta una situación clínica donde va perdiendo cada uno de los elementos que les mencioné anteriormente, esto se vuelve más propenso a una fractura. Claro, en el caso de la dentina interaxial va a depender qué tanta dentina interaxial se perdió en altura, porque si solo tiene una pérdida de dentina interaxial de 2 milímetros no es algo relevante, pero si ya perdió bastante dentina interaxial de tal manera que solo quedó 1 milímetro de piso o de techo cameral, ahí sí ya ha perdido mucha dentina interaxial. Ahí tenemos que valorar el espesor de nuestras cúspides vestibulares
y de nuestras cúspides linguales. Eso es lo que nosotros ahí tenemos que valorar para que podamos decidir si es una restauración directa o una restauración indirecta. Si se nos presenta la siguiente situación clínica, donde ya perdimos dentina interaxial y uno de los rebordes, pero en esta ocasión ya tenemos endodoncia, nosotros tenemos que valorar muy detalladamente el espesor de las cúspides adyacentes a nuestro cajón perdido, porque en esa zona es donde se va a dar mayor deflexión de cúspido, que es un tema que vamos a hablar ahorita más al rato, porque es un tema muy importante que tenemos que abarcarlo, conocerlo, para que nosotros podamos tenerlo en cuenta a la hora que nosotros vamos a planificar una planimetría de una preparación parcial adhesiva. Si nosotros tenemos esta siguiente situación clínica, donde ya perdimos dentina interaxial, ya tiene endodoncia la pieza, perdimos nuestro reborde mesial, nuestro reborde distal, y solo nos queda un poquito de dentina aquí, esto ya es indicativo de una restauración indirecta. Aclarando, ¿verdad?, que esta pieza tiene endodoncia, o en el peor de los casos no tiene endodoncia, pero la dentina interaxial que se perdió solo fue tan profunda que solo quedó 1 milímetro de techo cameral. Ahí, aunque nosotros tengamos las cúspides palatinas, las cúspides linguales y las cúspides vestibulares con un espesor correcto, no nos van a servir porque se va a fracturar, porque la deflexión cuspidia que se da es demasiado grande y no va a soportar. Cuando hacen restauraciones directas en piezas endodonciadas clase 2 y cajones proximales amplios como los que están viendo en esta imagen, ténganlo por seguro que sus probabilidades de fractura es de un 75%. Entonces, situaciones clínicas como esta, aunque tengamos espesores correctos en las cúspides linguales y vestibulares, es indicativo de una overlay, recubrir esas cúspides para que este diente se vuelva 2 veces o tenga el doble de resistencia a la fractura. Si nosotros no la recubrimos y hacemos una restauración directa convencional, ya sabe que nuestro porcentaje de fractura en esa pieza es sumamente grande. Si nosotros tenemos una situación clínica como esta, igual que la anterior, nosotros tenemos que recubrir las cúspides linguales y las cúspides vestibulares, porque de lo contrario nuestro margen de fracaso por fractura, que si se da una fractura catastrófica, cuando decimos una fractura catastrófica o irreparable, es aquella fractura que se da ya a un nivel radicular que ya no es restaurable y lamentablemente va a terminar en extracción. Entonces, este tipo de situaciones clínicas, aunque nosotros tengamos un espesor de 2.5 milímetros en cada una de las cúspides vestibulares y linguales, no es indicativo de una inlay, es indicativo de una overlay, porque está más que demostrado que cuando nosotros hacemos un recubrimiento de cúspide en situaciones clínicas como esta, aumenta el doble de resistencia a la fractura cuando hacemos una overlay en ese tipo de casos clínicos. Ahora quiero que vean este esquema que va a resumir lo que yo le acabo de decir. A medida que el diente va perdiendo dentina interaxial, un reborde mesial, un reborde distal y mesial, ese diente ese diente está más propenso a la fractura. Así que ese esquema que no se le olvide. Si nosotros tenemos un premolar como en esa situación, clase 2 con MOD, pieza endodonciada, aunque nosotros tengamos una cúspide de 2.5 milímetros en lingual y en vestibular, automáticamente ese tipo de caso clínico va para una overlay, porque de lo contrario va a sufrir una fractura. Y si se da una fractura catastrófica, que la mayoría de los casos es en este tipo de situaciones clínicas, va a terminar en extracción de dicho diente.
por lo cual tenemos que estar claros que una MOD con endodoncia en este tipo de situaciones clínicas, aunque tengamos buen espesor en las cúspides linguales y vestibulares, tiene que realizarse un recubrimiento de cúspide y hacerse una overlay. En este estudio queda más que claro y demostrado que en los premolares tratados con endodoncias con cavidades muy grandes, cuando nosotros hacemos un recubrimiento de cúspide, aumentamos la resistencia a la fractura, lo cual es lo que yo le he venido explicando anteriormente. Aumenta el doble de resistencia a la fractura. Y esto es lo que nosotros estamos buscando. Muchas veces colocamos postes creyendo que eso le va a aumentar la resistencia a la fractura. Y no le va a aumentar la resistencia a la fractura. Lo que sí le va a aumentar la resistencia a la fractura es que nosotros hagamos un recubrimiento de cúspide. Muchas veces algunos en una MOD con endodoncia le colocan un poste, le hacen una restauración directa y termina en una fractura catastrófica de tal manera que termina en extracción. Y muchos suelen decir es que aquí era para una corona. Realmente el problema no fue que el tratamiento no era y hubiese tenido un pronóstico extraordinario. ¿Me logran escuchar, chicos? ¿Todo bien? Va perfecto, amigo, va perfecto. Dale nomás que va perfecto. Ok. Las restauraciones con cavidades grandes tratados en los premolares endodonciados con cobertura parcial tienen una mayor ventaja sin la inserción de poste. O sea, en este estudio hicieron overlay, que no llevaba poste el diente en el que se sometió a estudio, hicieron overlay que sí llevaba poste y hicieron restauraciones directas sin recubrimiento de cúspide y con poste. ¿Y qué es lo que terminó dándose cuenta? Que donde ellos colocaban postes terminaban teniendo mayor fractura catastrófica. Así que, por ende, en este tipo de casos yo no utilizo poste. Lo veo innecesario, porque yo prefiero que mi fractura sea reparable y no catastrófica. Tenemos este otro estudio, que la otra vez lo estuve publicando en Facebook, donde se hicieron dos tipos de tratamiento, uno con una preparación convencional, ¿verdad?, que no lleva recubrimiento de cúspide, MOD, premolar endodonciado, y nos vamos dando cuenta que el que tiene mejor pronóstico es en el premolar donde se hizo el recubrimiento de cúspide. La cobertura de las cúspides bucal y lingual en las cavidades amplias MOD de los premolares maxilares incrementa significativamente la resistencia a la fractura en comparación con el diseño de cavidades convencionales. Así que otro estudio, hay muchísimos estudios que podríamos pasar hablando días aclarando y apoyando este tipo de manejo clínico, pero solo quise mencionar algunos con los cuales pues quedemos un poco claros de que premolares tratados con endodoncia MOD son indicativos de un recubrimiento de cúspide y una overlay. ¿Por qué? Aquí es donde queda demostrado de que ya se perdieron los tres elementos que mayor resistencia le da a la fractura a los dientes posteriores. ¿Quieren saber ahora por qué es que cuando se pierden esos tres elementos el diente se vuelve más susceptible a la fractura? Vean esta situación clínica. El paciente llega, se le hizo un retratamiento endodóntico, se le colocó ionómero y el paciente quería una restauración directa de nuevo. Le aclaramos que debido a la situación clínica que presenta, no se puede hacer una simple restauración. Si no, va a terminar en una fractura de tal manera que el dinero que ya invirtió y volvió a reinvertir de nuevo,
porque con un retratamiento prácticamente va a terminar en una extracción. Se le dijo al paciente que lo que necesitaba es una overlay y procedemos a hacerle una preparación para overlay, como lo vemos en esta preparación de premolar. Hicimos recubrimiento de cúspide y luego se hizo una overlay en composite. Otro factor importante, vean acá en la cúspide vestibular, tiene una faceta de desgaste con exposición de dentina. El paciente tiene maloclusión. Indiscutiblemente esto era un fracaso en camino. ¿En cuánto tiempo? No sabía decirle, pero sí era un fracaso en camino. Con la overlay mejoramos el pronóstico porque ya sabemos que aumentamos la resistencia a la fractura el doble. Ahora quieren conocer el fenómeno por el cual los dientes se vuelven más propensos a la fractura cuando pierde sus 3 elementos que le dan mayor resistencia a la fractura. Es debido a un fenómeno que se llama deflexión de cúspide. La deflexión de cúspide se utiliza en física y es una respuesta estructural o deformación ante la aplicación de la carga en dirección perpendicular a su eje longitudinal. Cuando la carga se realiza encima del diente, la deformación que sufren las cúspides es esta. Se abren y luego regresan a su posición original. Cuando regresan a su posición original, entre más tarda las cúspides en regresar a su posición original, más propensa está de que se fracturen cada una de las cúspides y sufren una fractura catastrófica. Por eso es muy importante conocer el concepto de flexión de cúspide, que si se lo esquematizamos de esta manera, espero que lo entiendan mucho mejor. Hay mayor deflexión de cúspide entre más dentina interaxial se pierda. En esta situación clínica logren ver que no hay mucha dentina interaxial perdida. Si es una cavidad amplia a lo ancho, pero no es una cavidad profunda. Entonces son más peligrosas las cavidades que no son tan anchas, pero sí que son más profundas. Esas corren mayor riesgo de fractura, porque tienen mayor deflexión de cúspide. Ahí tenemos la altura de las cúspides, la carga oclusal que se ejerce en cada una de ellas. Ahora veamos la siguiente situación clínica, donde sí perdimos mayor cantidad de deflexión, mayor cantidad de dentina interaxial, una clase MOD. Logren ver solo lo que tenemos de dentina interaxial. Solo es un poquito de dentina cubriendo la parte del tejido pulpar. La deflexión de la cúspide va a ser mayor porque a mayor altura de la cúspide, mayor deflexión de cúspide. Mayor deflexión de cúspide, más se deforman y más dilatan en llegar a su posición original. Y entre más dilatan en llegar a su posición original, más probabilidades de fracturar va a sufrir cada una de las cúspides cuando se someta a una carga oclusal. Y si el paciente tiene el hábito de apretamiento dentario, mucho más, el riesgo es mucho mayor. Ahí tenemos, en este caso tenemos una altura aumentada de cada una de las cúspides, carga oclusal, mayor deflexión de cúspide. Vean, en este caso tenemos más dentina interaxial, la altura de las cúspides no es tan mayor, no es una MOD, pero sí, siempre va a sufrir un poco de deformación, pero no tanto como la sufre cuando tenemos una MOD. Ahora vamos a hablar cuando el caso clínico tiene una endodoncia. Si en el caso clínico tiene una endodoncia, ¿qué es lo que pasa con la altura de la cúspide? Se ve aumentada 2 o 3 veces. Y a eso sí le tenemos que incluir la dentina pericervical que se vaya a perder aquí en esta zona donde se va a instrumentar
el tipo de instrumento que vayan a utilizar durante el tratamiento endodóntico también va a influir mucho. Si utilizan una endoseta y quieren que su lima entre completamente recto, es uno de los conceptos de la vieja escuela, y que hoy en día ya no es recomendable utilizarlo, porque terminamos sacrificando demasiado dentina pericervical, y esa dentina pericervical nos va a ayudar en la parte protésica. Vean la altura de las cúspides, que se ve sumamente aumentada cuando nosotros tenemos una pieza no vital. Mayor deflexión de cúspide. Cuando cae la carga oclusal, va a haber mayor deflexión de cúspide, se van a abrir mucho más esas cúspides, van a dilatar mucho más en llegar a la posición original. Las probabilidades de fractura son mayores. Aquí tenemos donde se puede dar la fractura catastrófica por debajo de la cresta ósea, dejándonos con el único tratamiento de una extracción. Otro factor importante a tomar en cuenta, la altura de la cresta ósea. Si nosotros tenemos una pieza no vital, MOD, que ya sabemos que perdió los 3 elementos que mayor resistencia a la fractura nos va a dar, y a eso le sumamos que le hicimos un alargamiento de corona, o que el paciente tiene un problema periodontal, va a tener mayor deflexión de cúspide en esta zona, lo cual va a hacer de que el riesgo de fractura en este lado de esta cúspide sea mayor. Altura cúspide aumentada, porque lo que hace la cresta ósea es servir de fulcro a esa parte de la cúspide o a esa parte de la pared. Cuando nosotros venimos y hacemos recubrimiento de cúspide, lo que estamos haciendo es reducir la altura de la cúspide para disminuir la altura de dicha cúspide, y a la misma vez con la overlay ferulizar 360 grados el diente, de tal manera que cuando caiga la carga oclusal en él, se distribuya de manera uniforme en toda la plataforma del diente. Ahí está el otro factor a tomar en cuenta: pérdida ósea por problemas periodontal o alargamiento de corona. Otro factor más a tomar en cuenta en la planimetría de cuándo recubrir una cúspide o cuándo no. Otro detalle a tomar en cuenta es que muchas veces podemos tener una pieza endodoncial que perdió el reborde mesial, perdió el reborde distal, la dentina interaxial por ende, ¿verdad? Y tenemos una cúspide de 3 milímetros o de 2.5, y la otra tiene una cúspide de 1.5. Recubrimos, imaginémonos que es un primer molar inferior, 4 cúspides, ¿verdad? De las 4 cúspides, 3 tienen 1.5 y una de ellas tiene 2.5. Entonces deciden no recubrir la cúspide que tiene 2.5 porque tienen la idea de que es un concepto más conservador, ¿verdad? Pero tomen en cuenta muchos factores. Eso puede funcionar muy bien cuando esa cúspide tiene un espesor mínimo de 4 milímetros. Esa es la regla que le ha hecho que le funcione en la preparación al profesor Stefano Bottaceri de Italia, que es uno de mis maestros. Él no te va a dejar una cúspide de 2.5, solo de 4, pero a ese otro factor ustedes tienen que incluirle que el paciente tenga una buena oclusión. Si el paciente tiene una mala oclusión, yo en lo personal no correría el riesgo de dejar esa cúspide sin recubrir. Y si nosotros vemos este artículo, vamos a darnos cuenta que cuando dejamos una cúspide aislada sin recubrir, la deflexión de cúspide es mayor. Por ende, hay un alto riesgo de fractura en esa única cúspide que ustedes decidieron conservar.
Entonces, en lo personal, no me parece correcto correr el riesgo de por no bajar 2 milímetros de altura de esa cúspide, que dicha pieza termine en una extracción por una fractura catastrófica. Entonces, en lo personal, tienen que tener 4 milímetros de ancho, tener buena oclusión, preguntarle al paciente si presenta apretamiento dentario en la noche y no se da cuenta, ver si tiene faceta de desgaste. Que si tiene faceta de desgaste es un indicativo que tiene una oclusión desbalanceada, y en Centroamérica y Latinoamérica bien sabemos que la mayoría de nuestros pacientes llegan con una oclusión desfavorable. Entonces, en lo personal, yo no corro ese riesgo. Pero quería aclarárselo, por si ustedes quieren correr ese riesgo, pues eso ya el tiempo le dará a ustedes la respuesta, y si les funciona, súper genial. Si no les funciona, pues creo que no valdría la pena correr el riesgo. Yo en lo personal no lo corro. Tendría que ser una paciente joven que utilizó ortodoncia, que dejaron una buena oclusión, con una cúspide de 4 milímetros. Con ese tipo de factores yo podría animarme a no recubrir esa cúspide, pero de lo contrario no lo haría. Prefiero bajar esos 2 milímetros de altura de esa cúspide y asegurar a mediano y a largo plazo la sobrevivencia de dicha cúspide, de dicha estructura dental y hasta del órgano dental. ¿Cuál es el espesor de la pared ideal a conservar? Una pregunta muy común. Yo he leído muchos artículos, entre algunos, los primeros que yo utilicé en un tiempo, pues trabajaba con 2 milímetros de espesor, ya sea dientes vitales o no vitales, y en algunos tuve algunos fracasos, y a veces me preguntaba qué era lo que pasaba. Algunos tenían 1.7, 1.5, y aún así yo no los recubría y decidí conservarlo porque tenía el concepto equivocado desde mi análisis de la odontología mínimamente invasiva es algo donde no tenemos que tocar la estructura dental, o no tocarla, tenemos que conservarla, sí, pero no vale la pena conservar una estructura dental que nos pone en riesgo el fracaso de nuestra restauración. Y no solo el fracaso de nuestra restauración, nos puede poner en riesgo la pérdida de dicho órgano dentario. Entonces, yo en lo personal hoy en día trabajo con los espesores que trabaja el profesor Stefano Bottaceri, que están en el libro de él, y realmente pues tienen muchos, 4.000 casos documentados, casos a 8 años, 15 años, 18 años, una buena casuística. Y fue una de las cosas que me inspiró a ir a tomar el curso con él, porque yo quería saber cuál era el protocolo que él utilizaba para él tener esa calidad de éxito a mediano y a largo plazo, ver lo que hacía diferente a lo que yo hacía para poder hacer lo que él hace, y en un futuro poder mostrar casos que tengan esa alta longevidad como las que tienen sus casos clínicos. Y los espesores con los que él trabaja en dientes vitales y en dientes no vitales son los siguientes que están viendo en esta diapositiva. Se conservan paredes con un espesor de 2 milímetros a 2.5 en dientes vitales, y en dientes no vitales él conserva paredes o cúspides que tengan 3 o 4 milímetros. Si logran ver, son espesores mayores, pero esos espesores mayores es lo que a él le ha garantizado a mediano y a largo plazo tener una alta longevidad en cada uno de sus tratamientos. Algunos tal vez pensarán que es un poco agresivo su manejo, pero una cosa es, uno lo puede pensar, pero la casuística él la tiene ahí. No estamos hablando de 1, de 3 casos, de 4 casos, estamos hablando de una casuística de 4.000 casos documentados y que están publicados en una editorial seria, lo cual te hace que sea que tenga un alto índice o porcentaje de credibilidad.
Entonces, yo en lo personal, hoy en día, yo trabajo con este tipo de espesores y ya no lo trabajo con los que no normalmente trabajaba anterior. En unos años atrás que tuve uno que otro fracaso por fractura. ¿Cuánto tengo que reducir las cúspides? Tomando en cuenta, ¿verdad?, que perdimos el reborde mesial, la dentina interaxial y tenemos las cúspides vestibulares y linguales con un espesor de 3 milímetros, pero ya perdimos la dentina interaxial, lo que ustedes tienen que recubrir de cúspides es lo que ustedes necesitan como espacio protésico. Si ustedes van a utilizar un composite estratificado manualmente, ¿verdad?, se necesita un espesor de 2 milímetros, mínimo un espesor de 1.5 milímetros para que no sufra una fractura. Si ustedes van a utilizar un composite en bloque CAD-CAM, que es maquinado, pueden recubrir la cúspide 1 milímetro o a 1.5. Si ustedes van a utilizar IMAX, pueden hacer un recubrimiento de cúspide de 1 a 1.5 también, porque los composites en bloques CAD-CAM tienen mayor resistencia que los estratificados y están dando muy buenos resultados in vitro y in vivo también. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no tenemos el espesor correcto en las paredes linguales y en las paredes vestibulares? ¿Hasta dónde vamos a reducir las cúspides? Entonces ahí ya tomamos otro tipo de punto de vista. Ahí va a depender, chicos, que ustedes tienen que venir y tienen que calibrar las paredes remanentes en sus 3 tercios: cervical, tercio medio y tercio clusal. Si solo tiene 2 tercios, tercio cervical y el tercio clusal. Sí, en este caso, ¿verdad?, tenemos 2 tercios y el tercio cervical tiene 3 milímetros, pero del tercio medio hacia clusal tiene 1.5. Amigo, Jorge, discúlpame que te interrumpa, porque esta parte me parece requete contra e interesante, pero acá nos está diciendo que en 1 minuto se va a cortar, ¿bien? Así que para no dejar por la mitad, ¿te parece que hagamos una nueva transmisión? Reiniciamos, así nos queda cortada la idea, ¿dale? Así que los que están conectados, cortamos y volvemos a reiniciarlo en un segundito. Interesante.